Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Con Julio Suárez, podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio que ya no me acuerdo qué número es, pero un aplausote. Sí. Ay, no, espérate. Ese no era el botón ni... Ese no era el botón indicado. Otra vez. Bienvenido seas tu podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez. Tú estás aquí presente, güey, en tu episodio número, ya no me acuerdo. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Un aplausote para ti, primero que todo. Y ya después de eso, podcast escucha, pues gracias a ti. Estamos aquí en este episodio. Podcast escucha, muchísimas gracias. Otro aplausote para ti por estar aquí presente en este episodio. Podcast escucha, como una y otra vez de repente me desaparezco, pues otra vez te quiero decir que mi intención realmente, usualmente es estar constante, cada semana estar aquí, compartiendo contigo lo que siento que Dios está compartiendo con nosotros. Podcast escucha, pero de repente pues pasan cosas en la vida, ¿verdad? Pasan tormentas, literalmente ahorita en las noticias estamos viendo, pasan huracanes, pasan ciclones. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? De repente la vida tiene pues muchas interrupciones, podcast escucha, y estos últimos días, pero literalmente estas últimas semanas en mi vida ha pasado más o menos eso, podcast escucha. De repente tormentas, de repente noticias buenas, de repente viajes, de repente noticias malas, quebrantadoras. De repente noticias pero muy difíciles, podcast escucha, para mi familia. Y pues por eso no ha habido episodios, podcast escucha, en el último mes en sí, ¿verdad? Pero este día, esta semana especialmente, yo estaba poniendo todo esto en oración y lo que es pues todas estas buenas noticias, todas estas malas noticias, todas estas tormentas, todas estos se siente todo, podcast escucha, como un caos, como una confusión de repente, ¿verdad? Está pasando algo bueno, está pasando algo malo, está pasando algo chido, está pasando algo alegre, algo triste al mismo tiempo. Y básicamente estaba pensando en eso, podcast escucha, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero estábamos en medio de una serie. Estábamos viendo lo que Dios le decía a las iglesias en esos 7 mensajes en el libro de los Apocalipsis. Y hoy realmente quería seguir con esas series, podcast escucha, pero algo en mi corazón, yo pienso que Dios hablando a mi corazón, pues consolando mi corazón, de repente, podcast escucha, Dios puso en mi mente y en mi ser el mensaje de hoy que básicamente quiero compartir contigo en este día. Hay que regresar a la palabra de Dios. Regresemos a la palabra de Dios. Cuando de repente nuestras vidas se sienten como un caos, cuando de repente nuestras vidas se sienten como confusión, cuando de repente nuestras vidas sentimos como que no sabemos para dónde, para cuándo. Fui a visitar a mis papás esta semana y me dicen, ¿cómo estás? Como que me vieron no muy bien, ¿verdad? Y me preguntó mi papá y mi mamá, me preguntaron, ¿y ustedes cómo están? ¿Verdad? Como que mis ojos me delataban, como que mi mente lo decía, como que mi cuerpo lo gritaba. Pero me preguntaron, ¿y ustedes cómo están? Y yo quería responderles así como de repente, estoy bien, estoy muy bien. Pero la verdad, podcast escucha, pues este último mes, estas últimas semanas, no estoy bien. No estoy muy bien, ¿verdad?
Ha sido un fin de semana, hoy nomás. Ha sido un mes entero ajetreado. Como te digo, de repente con noticias buenas, de repente con noticias súper quebrantantes a mi corazón, podcast escucha, y a mi familia. Y como que mis papás, cuando estoy con ellos, como que ellos ven a través de mis ojos si estoy bien o si no estoy bien. Y cuando me preguntaron, ¿ustedes cómo están? Y yo, pues más o menos, más o menos. ¿Verdad? Podcast escucha, pero he estado pensando en esto, en que últimamente, estas últimas semanas en mi vida, así han sido semanas que yo he visto de repente como un caos. Cosas felices, cosas quebrantadoras, tristes. Podcast escucha. Muertes en mi familia que me han dolido mucho. De repente cosas alegres en medio de todo ese dolor. Amigos muy buenos que se han casado. Te digo, alegría, tristeza, es un caos, es una confusión, y al mismo tiempo, podcast escucha, pues esa es la vida, pues así es la vida, ¿verdad? No todo es bonito, no todo es feo, no todo es felicidad y gozo, no todo es dolor y tristeza. Es un caos, de repente, podcast escucha. Y en medio de este caos, en medio de esta confusión, pues esta semana especialmente, cuando estoy pasando por todo esto, en medio de sentirme alegre, en medio de sentirme súper triste, en medio de sentirme enfermo, en medio de sentirme súper sano, en medio de sentirme todas estas cosas que parecen opuestas, podcast escucha. Esta semana especialmente he estado hablando con Dios, he estado orando con Dios acerca de esto en específico. Y quisiera compartir contigo algo que Dios ha compartido conmigo, especialmente esta semana. Y es algo bien simple. Es algo que si estás pasando por el momento alegre, pues de repente estás tan alegre que ni te acuerdas de hacerlo. Y es algo que cuando estás pasando por un momento tan triste, es tan triste que ni siquiera quieres hacerlo. Y el mensaje es básicamente este: regresa a mi palabra y yo te voy a ayudar. Yo sé que en medio de toda esta felicidad, tristeza, alegría, dolor, en medio de se podría decir esta tormenta, en medio de este huracán, deja que yo te ayude. Porque de repente puedes sentirte tan feliz un día, pero tan triste al siguiente día, cuando la vida pasa. Y esto es lo que he escuchado de Dios en mi corazón hoy, precisamente. Usualmente te digo, lo escuché esta semana. No. Hoy lo escuché hoy cuando estaba manejando de regreso a mi casa. He estado hablando con Dios acerca de esto por una semana, sí. Pero escuchar de Él, podcast escucha, sentir que su palabra entra en mi vida. Hoy pasó. Entonces, quería compartir contigo, le dije a mi esposa, voy a llegar y cuando llegué ya le dije, siento como que nomás necesito que grabar este episodio. No va a ser un episodio largo, podcast escucha, no va a ser un episodio, va a ser un episodio directo al punto, ¿verdad? Y es básicamente esto, lo que escuché en mi corazón de Dios en este día, hace como una hora y media, es: regresa a mi palabra. Y básicamente este es el contexto, podcast escucha. Mi vida en estos días se siente como una confusión. Mi vida en estos días se está sintiendo como un caos. Mi vida en estos días se siente como, no sé, en inglés se llama entropy.
Entropía. No sé si es una palabra en español, pero es básicamente cuando las cosas se empiezan a descarrilar, se empiezan a deshacer, se empiezan a cada una irse por como que no tienes. No sé si alguna vez te has sentido así, como que hay tantas cosas que, por ejemplo, como que hay tantas cosas que quieres hacer en tu casa. Pintar el cuarto, arreglar el pasto, lavar la ropa, doblar la ropa. Usualmente un problema que tengo yo, la verdad, que de repente no doblo la ropa. Lavar los trastes, limpiar el piso, grabar un podcast. O sea, tu vida se siente como una entropy, como una entropía. Como que tienes tantas cosas que hacer y de repente no tienes energía. Es un caos. Podcast escucha, básicamente es lo que te estoy tratando de decir. Cuando tu vida se siente como un caos, como todo se siente confuso porque no sabes cuáles son las prioridades, no sabes qué es lo importante, qué no es lo importante, no sabes qué es lo urgente, qué no es lo urgente. Y todo se siente así como... Podcast, literalmente ayer y antier. Estaba teniendo sueños que se sienten como pesadillas, literalmente, de todas las cosas que tengo que hacer en mi trabajo, que tengo que hacer en mi vida, que tengo que hacer en mi casa, que tengo que hacer en mi matrimonio, que tengo que hacer de comer. Un caos, güey. No sé si alguna vez te has sentido así. Antes tenía mucho estos sueños, este tipo de sueños donde, ya sabes, tú que trabajaba en restaurantes, ¿verdad? Y de repente tienes sueños como que te llegan como... Yo era cantinero, pero también mesero en la misma cantina, ¿verdad? Lógicamente, cuando no hay meseros, pues como cantinero tú tienes que ser el mesero. Y de repente que se llenaba toda la barra y tenías que atender como a 30, 40 personas. Podcast escucha y esta me pidió esto, esta me pidió lo otro. Pero no está funcionando la computadora donde tengo que poner esta orden y tanto que hacer que todo se siente como un caos. Podcast escucha. Tienes que ir a recoger los niños, tienes que responderle a tus amigos en Instagram porque quieren una fiesta y quieren saber si vas a atender. Tienes que responder esos correos electrónicos en el trabajo. Tienes que hacer un chingo de cosas, güey. Tienes que acordarte de ir al baño, ya casi te cagan. Ay, podcast escucha. Y de repente Dios dice: yo sé que hay un caos en tu vida. Yo sé que de repente se siente todo como una confusión. Se siente todo, les estaba diciendo a mis papás, se siente todo como una neblina. Como que veo ciertas cosas, pero no sé exactamente para dónde dirigirme porque toda mi vida se siente en este momento como una neblina, ¿verdad? Y podcast escucha, hablando con Dios esta semana, especialmente escuché este mensaje en mi corazón este día. Yo sé que tu vida se siente como una confusión, yo sé que tu vida se siente como un caos, yo sé que tu vida se siente como puras distracciones, puros dolores, entre felicidad, entre alegría, entre... enojos, entre todo, entre sustancias, adicciones, entre lo que estén pasando tus amigos, entre todo eso. Podcast escucha, entre todo el caos de mi vida, Dios esta semana me está diciendo esto, y yo pienso que también te lo está diciendo a ti. Regresa a mi palabra. Regresa a mi palabra. Yo sé que no suena como algo que tan práctico como tú piensas, pero regresa a mi palabra. Siéntate a mis pies y escucha lo que está saliendo de mi voz, ¿verdad? Esta misma semana que he estado pensando en esto, hay un evangelio que se leyó pienso que es la semana pasada, que se leyó durante la semana, ¿verdad? En la iglesia. Y era básicamente la parte donde está Marta y está María, ¿verdad?
Y Marta está tan ansiosa por querer servir a Dios y está tan ansiosa por querer servirle, darle de comer, darle de beber, qué sé yo, atenderlos. Y su hermana María está sentada a los pies de Jesús escuchando lo que está saliendo de su voz. Y la hermana Marta, que está ajetreada, está tratando de esmerarse por hacer tantas cosas para Dios, para Jesús, pues al ver que su hermana nomás está ahí sentada, se enoja con su hermana en sí, yo me imagino. Y yo pienso que hasta se enoja con Dios porque llega y le reclama a Jesús y le dice que ¿acaso no te importa, Señor, que mi hermana está ahí sentada mientras que yo estoy bien ocupada? Pero Jesús le dice algo tan importante, le dice, Marta, Marta. Le dice su nombre 2 veces, se así como, Marta, Marta, ay, Marta. Como diciendo, no te creas, no, Marta. No. Le dice, es que tú estás ocupada con muchas cosas, pero hay una cosa que es la más importante. María ha escogido esa cosa y no le será quitada. Y básicamente lo que María había escogido, esa cosa buena, la única cosa necesaria, era sentarse a los pies de Dios y escuchar lo que salía de su boca. Escuchar lo que Dios estaba diciendo. Darle tiempo, darle atención a Dios. Eso es lo que básicamente Jesús dice. Marta, Marta, yo sé que quizás tú estás haciendo muchísimas cosas buenas con tu vida. De todas esas cosas buenas hay una la cual es la más importante. En sí es tan la más importante que es la única cosa en las Sagradas Escrituras dice necesaria. ¿Y qué es a lo que se estaba refiriendo Jesús en ese momento? Es lo que yo pienso que Dios ha estado hablando a mi corazón en esta semana. Podcast Escucha ella ha tomado tiempo para sentarse y escuchar lo que yo estoy diciendo. Y tomando ese pasaje bíblico, Podcast Escucha, de esta Marta ocupada, distraída, enojada, preocupada, Jesús básicamente le dice, tu hermana escogió algo mejor. Ven, siéntate y escucha lo que sale de mi boca, todo lo demás va a estar bien. Tomando ese pasaje y tomando este mensaje que Jesús me dijo esta semana, regresa a mi palabra, pues me pongo a pensar en a leer la Biblia, ¿verdad? A regresar a la palabra de Dios. Y específicamente a regresar, Podcast Escucha, a lo que la palabra de Dios dice al principio. Y es lo que quiero leer en este momento y después vamos a unir estas dos ideas que Jesús estaba compartiendo conmigo esta semana. Y son básicamente esto, ¿verdad? Esto es como empieza la Biblia. Podcast Escucha en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y solamente quiero enfocarme específicamente en regresar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Si nunca antes has oído el principio de la Biblia, este es el principio de la Biblia. Podcast Escucha que dice esto. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Hay que hacer una pausa ahí, Podcast Escucha, porque quizás lo que estaba describiéndote en este podcast, en este episodio, al principio, quizás así tú también te sientes, como que tu vida está llena de confusión, como que las tinieblas están cubriendo los abismos, como que todo está oscuro, como que no encuentras la luz, como que de repente, Podcast Escucha, todo en tu vida se siente como confusión y como caos. Pero mientras todo esto está pasando, Dios en este día quiere decirte lo que dice en este segundo versículo de la Biblia, que dice,
las tinieblas cubrían los abismos. Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice después. Mientras tanto, el Espíritu de Dios estaba aleteando sobre la superficie de las aguas, o de ese caos, o de esa confusión, o de ese lugar donde no encuentras la salida, o de ese lugar donde no ves la luz, o de ese lugar que se siente tan tenebroso, lleno de tinieblas, tan oscuro, quizás el peor momento de tu vida que estés pasando en este momento. El Espíritu de Dios todavía está aleteando sobre esas aguas. Como que a pesar de que todo en tu vida se sienta como confusión, a pesar de que todo en tu vida se sienta como caos, a pesar de que en este momento de tu vida todo se sienta como tinieblas y oscuridad, el Espíritu de Dios está aleteando sobre ti. Quizás no lo sientas, quizás no lo veas, quizás no lo creas, pero el Espíritu estaba ahí en el principio y está ahorita en tu vida. Aún en este momento tan difícil que estás pasando, de confusión, de tinieblas, de oscuridad, de caos. El Espíritu de Dios está sobre tu matrimonio, el Espíritu de Dios está sobre tu familia, el Espíritu de Dios está sobre tu vida, el Espíritu de Dios está encima de todo eso que no puedes ver a través de tus adicciones. El Espíritu de Dios está ahí encima de todo eso que no puedes ver a través de todos los problemas por los cuales estás pasando. El Espíritu de Dios está ahí, aleteando. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado. Y en este caos, en esta confusión, en esta oscuridad, en estas tinieblas, Dios te dice, yo todavía sigo aquí. Y fíjate lo que la palabra de Dios dice en el siguiente versículo 3 de las Sagradas Escrituras. Podcast escucha. La palabra de Dios dice esto. Dijo Dios. Dijo Dios. Una pausa ahí. Dijo Dios. Hay que seguir leyendo porque si no, no le vamos a entender, ¿verdad? Haya luz. Y hubo luz. Y podcast escucha, ahí voy a parar de leer las Sagradas Escrituras, pero si tú sigues leyendo las Sagradas Escrituras, van a ver otras tantas veces que Jesús dice, o que más bien la palabra de Dios dice, podcast escucha, dijo Dios. Que se sepan, dijo Dios esto y eso pasó, dijo Dios esto y esto pasó, dijo Dios esto y esto pasó. Y ves en este primer capítulo de las Sagradas Escrituras donde Dios a través de su palabra, a través de decir, a través de hablar, vas a ver esta frase, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y lo que había empezado en un caos, en unas tinieblas, en una oscuridad, podcast escucha, después de que dijo Dios, todo ese caos, toda esa oscuridad, toda esa confusión empezó a tener luz, empezó a tener orden, empezó a no ser tan confusa. Empezó a tomar forma. Gracias a que dijo Dios. Gracias a que Dios habló. Gracias, podcast escucha, a que Dios compartió su palabra a esta ocasión de tinieblas, a esta ocasión de inseguridad, a esta ocasión de adicción, a esta ocasión de problemas, a esta ocasión de enfermedades terminables, a esta ocasión de un fallecimiento en nuestra familia. Dijo Dios, y de repente toda esa confusión se transformó en orden, se transformó en claridad, se transformó en algo bueno. Porque vas a leer que después de que dice Dios,
Dios ve lo que hizo su palabra y Dios dice de todo lo que hizo, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Después cuando llega con los hombres y crea a Adán y Eva, dice, eso es muy bueno. Pero podcast escucha, mi punto con esto, hablando especialmente de lo que te estaba hablando antes, es de que cuando nuestra vida se siente tan ocupada como con Marta, ¿verdad? Cuando nuestra vida se siente tan ajetreada como con Marta, cuando nuestra vida se siente como en tinieblas, como en el principio de las Sagradas Escrituras, con tanta confusión, con tanto caos, donde nada tiene sentido, donde de repente han pasado cosas en nuestras vidas tan confusas. Podcast escucha, hoy Dios te dice a ti y me dice a mí, regresa a mi palabra. Y en medio de tus tinieblas, en medio de esa confusión, en medio de ese caos que es tu vida, si en el principio todo era caos, pero mi palabra logró poner orden a eso y logró ayudar a eso, mi palabra puede crear cosas nuevas en tu vida, puede poner orden a cosas nuevas en tu vida, puede dar luz a las tinieblas que estás pasando en este momento en tu vida. Regresa a mi palabra. Mi consejo para ti y para mí también, podcast escuches, que de hoy en adelante, del momento en el que estés escuchando este mensaje en adelante, podcast escucha, comparte tiempo de tu vida con la palabra de Dios todos los días. De 5 a 15 minutos, por lo menos. Si quieres ir más, pues 1 hora, 2 horas, qué sé yo, de repente a veces que 3 horas no son suficientes. Podcast escucha cuando Dios te está revelando lo que Él está hablándote a ti, a tu familia, a tu iglesia. Pero por lo menos empieza con eso. 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Dale tiempo a Dios para hablarte a través de su palabra, para que así el caos, las tinieblas, la incertidumbre, el ajetreo de tu vida sea impactado por el poder de la palabra de Dios. Y te aseguro que tu vida va a mejorar. Eso es lo que Dios está compartiendo conmigo esta semana. Podcast escucha, y es lo que también pienso que quiere compartir contigo. Especialmente aquellos que están escuchando, que han estado pasando últimamente momentos muy difíciles en tu vida. Empieza a hacer eso. Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Gracias por escuchar. Yo sé que últimamente no he estado poniendo tantos episodios, pero ya te dije por qué. Pero la palabra de Dios hoy regresa el orden a mi vida. ¿Sale? Órale, pues. Que Dios te bendiga muchísimo. Y pues de rato, nos vemos. Pues ya que, güey.